orden que aparece en la pantalla, bueno, por lo menos en la mía, que es yo simplemente soy el moderador, hablará Jessica Retis en primer lugar, luego Azucena López Cobo y por último Ángel Vadillo. Bueno, Jessica me da la noticia y empiezo diciendo que acaba de ser elegida como representante académica de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en los Estados Unidos, lo cual es una extraordinaria noticia que luego además comentaremos, y mencionar que es profesora en la Escuela de Periodismo y afiliada al Centro de Estudios Latinoamericanos y al Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Arizona, donde dirige la primera maestría en periodismo bilingüe. Es licenciada en Comunicaciones por la Universidad de Lima, maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en América Latina Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene casi 3 décadas de experiencia docente en diversas universidades de Estados Unidos, España y México, y 2 décadas de experiencia como periodista en Perú, México y España. Como vemos, es un currículum extraordinario por lo amplio y por sobre todo la transversalidad hispánica, nunca mejor dicho. Sus áreas de investigación incluyen migración internacional latinoamericana, diásporas y comunidades transnacionales, estudios de periodismo bilingüe, y bueno, es coeditora del libro The Handbook of Diasporas, Media and Culture, y coautora de Latin Americans in London Narratives on Migration, Relocation and Belonging. Capítulos de libros también hay varios. Traduzco migraciones y medios entre Asia y Latinoamérica, la relación entre Japón, Brasil, Tokio y Sao Paulo, por ejemplo, la reestructuración transnacional de la comunicación y las prácticas de la misma, latinos en las urbes o en las ciudades globales. Bueno, luego Jessica me corregirá. Bienvenida, Jessica. Te escuchamos atentamente. Ahí aparece tu pantalla, ¿eh? Se ve perfecto. A ver, déjenme compartir mi pantalla. Ok. A ver, entonces vamos a ponerle view aquí. A ver. ¿Me ven? ¿Ven? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, primero agradecer la invitación. Quería hacer el hincapié que el doctorado yo lo hice en el convenio que tenía el Instituto Universitario Ortega y Gasset con la Complutense, el doctorado en América Latina Contemporánea, o sea que para mí es un honor y un placer volver a mi alma mater. Yo soy orteguiana también, entonces tiene especial relevancia para mí poder volver a las aulas donde me formé, ¿no? Y empecé a entender las realidades contemporáneas de América Latina y las migraciones. Como decía Ángel, estoy en la Universidad de Arizona, en Tucson, y estamos lanzando el primer máster de periodismo bilingüe en la Universidad de Arizona. Ahí les pongo el enlace por si quieren por si tienen interés. Estamos ahora mismo reclutando alumnos interesados. Vamos a empezar en el otoño del 21. Y parte de lo que lo que voy a presentar ahora es también un poco las reflexiones que tengo desde hace tiempo trabajando en estos temas. En el mundo virtual, a veces es pesado escuchar a alguien hablando mucho tiempo, demasiado texto, así que lo mío va a ser rápido y espero que con gráficas que interesen y con diapositivas que interesen. Ok, yo nací en Lima, Perú, en la ciudad de Lima. Soy peruana y ahí estudié la licenciatura en comunicaciones. Luego me fui a la Ciudad de México y entonces me convertí en peruana. Yo no sabía que era peruana hasta que salí de Perú, nunca mejor dicho, y juego mucho con esta idea porque las identidades nacionales colectivas van variando en función de las relaciones, ¿no? De dónde te encuentras, de los contextos, y esto es importante a la hora de hablar de las industrias culturales también. Luego me fui a Madrid y ahí pues era sudamericana, peruana, en fin, otros apelativos que se suelen usar en el discurso público para tratar a los inmigrantes latinoamericanos. Luego me fui a Los Ángeles y me convertí en latina.
en la ciudad de Los Ángeles. Estuve trabajando en programa de periodismo en español en la Universidad de California, Estatal de California en Northridge, y ahí empecé mis trabajos sobre investigación comparada en ciudades globales en Estados Unidos, con trabajo de campo en Nueva York y en Miami. Y justamente estas son las tres ciudades en las que se centra en la investigación en la que vamos a comentar hoy con mis compañeros. También estuve haciendo trabajo de campo en Londres, sobre todo con inmigrantes latinoamericanos en Londres, trabajo de campo también con inmigrantes latinoamericanos en Tokio y con la comunidad Nikkei en Sao Paulo, y volví a Lima para intentar analizar y entender las realidades de la comunidad Nikkei en mi ciudad natal. Entonces, básicamente mi paso ha sido por diferentes ciudades. Hoy me voy a centrar en hablar de esta parte, que es la parte que nos corresponde, que vamos a presentar con mis compañeros. Principalmente a mí me interesa analizar los temas de demografía, contexto histórico contemporáneo, economía política, estudios culturales, pero también en el tema y sociología, obviamente, en el tema de los medios, es representación de medios, cobertura periodística, producción de medios bilingües, consumo de medios bilingües, y en el caso que nos compete ahora, producción y promoción y consumo de industrias culturales. A ver, ¿por qué no me funciona esto? Ahora, entonces, yo empecé trabajando con latinoamericanos en Europa, en concreto en España, en estas tres áreas. La tesis que hice, que fue justo con el Ortega y Gasset, fue el discurso sobre la migración extracomunitaria en España, análisis de la construcción de las imágenes de los inmigrantes latinoamericanos en la prensa de referencia. Con el Observatorio y la Fundación Alternativas hicimos el primer estudio exploratorio sobre consumo cultural de los inmigrantes latinoamericanos en España, comparando el contexto transnacional en entornos urbanos y rurales. Y cuando existía el Observatorio de las Migraciones en la ciudad de Madrid, hicimos el primer mapeo de los medios migrantes. Esta es una noticia que me hace especial ilusión compartirles. Acaba de salir el libro que hemos hecho con mi colega Patria Román sobre inmigrantes latinoamericanos en Londres, narrativas de migración, relocalización y pertenencia. Luego estoy trabajando con inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, también tema de representación de medios latinos en ciudades globales y consumo de medios latinos. Y aquí está un trabajo que hicimos con Ángel Vadillo, que fue un estudio comprensivo sobre los latinos y las industrias culturales en español en Estados Unidos. Y ahora me encuentro escribiendo el libro sobre Latino Media in the United States. Es una historia, un intento de hacer una historia comprensiva sobre los medios latinos en Estados Unidos. En términos de latinoamericanos en Asia, también estoy trabajando en la representación en medios latinos en ciudades globales y el consumo de medios latinos, y estoy escribiendo un libro sobre Asian Latinos in the Trans-Pacific Area. El que hablaba Ángela en la presentación es un capítulo, un libro del Sage Handbook of Media and Migration sobre inmigrantes entre Japón y Brasil. Pero hay una parte que me interesa particularmente, es el estudio de periodismo bilingüe y la enseñanza de periodismo bilingüe. Volviendo a los temas de las áreas sobre demografía y medios e industrias culturales, esta es mi propuesta, ¿no? En realidad, cuando hablamos de los medios latinos en Estados Unidos, es una triangulación entre hispanos de España en Estados Unidos, latinoamericanos en Estados Unidos, industrias culturales en español, y esto es una condición transnacional, y más recientemente hablando de la comunidad Latinx, ¿no? Y que esto es, ojalá que en el Q&A podamos, en la hora de las preguntas, podemos hablar un poquito más sobre esto. Parte de lo que voy a decir está en un libro, en un capítulo de un libro que se llama Homogenizing Heterogeneity in Transnational Context, Latin American Diasporas in the Medium and Global North. Es un libro que editamos con mi colega Rosa Zagarosianou de UK, de Reino Unido, y que es un estado del arte sobre los estudios sobre diásporas en el mundo. En realidad hay 39 capítulos, lo recomiendo bastante. Y muy recientemente hice uno de los primeros, más recientes reportes comprensivos sobre los medios hispanos en hoy, que se llama Hispanic Media Today, Serving Bilingual and Bicultural Audiences in the Digital Age. Entonces, parte de lo que voy a decir también está basado en un estudio que hicimos con mis compañeros Ángel y Azucena
que lo titulamos La circulación de la cultura en español en las ciudades globales de los Estados Unidos, y nos centramos en Los Ángeles, Nueva York y Miami. En realidad lo que intentamos, y el documento, por si acaso, no sé si puedan poner el link, está disponible por acceso libre, está en PDF. Nosotros nos interesaba entender los contextos translocales de la cultura hispana. El estudio se basó en los discursos de las protagonistas, y el hecho de que yo misma sea inmigrante latinoamericana en Estados Unidos es importante, porque una de las condiciones, yo creo, que para entender las realidades es también hablar con y para los grupos de los que se está investigando. Entonces traigo la voz de repente en primera persona, en plural, porque creo que es una condición posmoderna de los estudios y las visiones críticas sobre las realidades contemporáneas, ¿no? Nos interesamos en entender por eso los discursos de las protagonistas. Hicimos trabajo de campo, hablamos con ellos. Si tienen ganas de conocer dónde ir a ver teatro en Nueva York, Miami, Los Ángeles, mándenme un Twitter y yo les digo. Lo mismo donde comer en algún restaurante latino de cualquier de las ciudades, o donde poder encontrar esos circuitos de donde se presentan, donde hay exposiciones, etcétera, ¿no? En estas ciudades que es tan importante entender, ¿no? Estas ciudades tienden a ser muy cosmopolitas, y parte de la investigación que proponemos es visibilizar la invisibilización de la producción cultural en español en estas ciudades que son bastante globales y tienen una conexión internacional muy importante. Entonces, en el texto encontrarán ustedes una mirada comprensiva a la latinización de los Estados Unidos, una conceptualización de lo que entendemos por circuitos culturales hispanos, es decir, las rutas de la producción de la cultura en español en Estados Unidos, que no necesariamente confluyen con las rutas de la cultura mainstream, ¿no? Entonces a veces confluyen, pero a veces no, y justamente eso es lo que queríamos entender, ¿no? También proponemos un examen multidimensional. No podemos hablar de realidades homogéneas, son muy heterogéneas, porque depende justamente de la condición translocal de estas áreas en las que estamos investigando, pero nos interesa entender la ciudad global como escenario. Y esto es parte de las investigaciones otras que yo he estado haciendo, entender que la globalización en realidad no es una globalización generalizada del mundo, pero que parte en estos nichos urbanos y en los núcleos, y me interesa especialmente entender cómo las migraciones latinoamericanas se entrelazan en estas sinergias, ¿no? Obviamente hay toda una reflexión sobre por qué la inmigración latinoamericana es entendida como un problema en el discurso público en Estados Unidos, pero sin embargo, como a pesar de ello, ciertas ciudades globales se han ido latinizando, ¿no? Sin embargo, también enfrenta los contextos de segregación. Y los contextos de segregación urbana, en términos de convivencia, también se ven reflejados en los retos y también las oportunidades en términos de los circuitos culturales, ¿no? Explicamos en un momento también en el texto el boom del consumidor latino, o los booms de los consumidores latinos, y la realidad de las comunidades hispanohablantes, ¿no? En realidad lo que intentamos es entender cómo en estados con mayor número de votantes en Estados Unidos, no necesariamente se corresponde con la mayor representación de los hispanos en las esferas política local, estatal, federal, ¿no? Y en estas metrópolis con grandes concentraciones de representaciones diplomáticas de países hispanohablantes, nos dan a entender que los estados de los países de origen de los inmigrantes las consideran las áreas estratégicas en sus políticas de atención a ciudadanos en el exterior, aunque no necesariamente en su política de promoción cultural en español. Son 3 metrópolis estadounidenses que destacan en el ranking de ciudades globales con mayores nexos internacionales, y lo que presentamos en este texto es una visión crítica sobre esta situación, ¿no? Estamos hablando de los que se consideran established latinometros, o sea, ciudades establecidas como concentración de comunidades latinas, que ya dejaré de decir que son hispanohablantes para decir bilingües, ¿no? En diferentes características, en comparación con los New Latino Destination, los Fast Growing Latino Hubs, los Small Latino Places, ¿no? Una cuestión muy importante es poner esto en contexto y entender que hay muchos grupos de educadores, investigadores y defensores de la enseñanza del español en Estados Unidos apuntan a la necesidad de mayores apoyos en la instrucción del idioma,
avance en la autoestima lingüística, y ojalá que podamos discutir esto en el momento de la plática. La validación del español en el desarrollo cultural, profesional y económico del país. Estos puntos me parecen a mí centrales del proyecto que presentamos, ¿no? Entonces, obviamente nos hemos centrado en los grupos de más concentración en Los Ángeles, mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, puertorriqueños, nicaragüenses; en Nueva York, puertorriqueños, dominicanos, mexicanos, ecuatorianos, colombianos; en Miami, cubanos, colombianos, nicaragüenses, puertorriqueños, hondureños. Si se dan cuenta, la composición va variando también según orígenes nacionales, ¿no? Y también varía en términos de historia, ¿no? En dónde están concentrados más. No nos da tiempo para hablar de la dispersión geográfica dentro de la concentración geográfica en las zonas urbanas. Ojalá en la discusión podamos hablar de esto. Nos hemos centrado en estas ciudades porque nos interesa saber qué pasa con los Latino Hubs. Entonces, para poner, y tengo 5 minutos, a ver si puedo terminar pronto, voy a hablar un poquito más rápido. En realidad, cuando yo explico estas realidades, yo tendo a explicar a mis oyentes que los latinos al comienzo, US Born Latinos ha habido desde que la anexión de los estados mexicanos y el estado puertorriqueño, durante los 80s, 90s y los 2000, pero más 80s y 90s, hubo un gran crecimiento con inmigrantes latinoamericanos. Sin embargo, hay una conexión constante con Latinoamérica, y eso no lo podemos desdeñar. Hay una concentración geográfica y una dispersión geográfica que es importante también entender, y también hay una desaceleración del crecimiento por inmigrantes latinoamericanos, con lo cual el crecimiento mayor de los latinos en Estados Unidos ahora viene de segundas, terceras y cuartas generaciones de latinos, con lo cual estamos hablando de un bilingüismo bastante acrecentado. Con lo cual, entender las industrias culturales y los medios no es una fotografía estática, ni en los medios, ni en la tele, ni en la radio, ni en todos los estamentos de las industrias culturales, ¿no? Un punto muy importante es entender la condición bilingüe y bicultural. Como sabemos, Estados Unidos es ya el segundo país, y las proyecciones son, ¿no?, que van a alcanzar una proyección muy importante en cuanto al habla de español. Y sin embargo, el uso del español, aunque el español sigue siendo el uso mayoritario en Estados Unidos, depende de las generaciones y de los lugares geográficos y de los proyectos migratorios, se habla más o menos en español. Pero hay una condición muy importante de los latinos en Estados Unidos: ¿son consumidores o ciudadanos? Y en realidad la ciudadanía política se ejerce en menor medida que la ciudadanía económica. Y aquí rescatamos el hecho del derecho a ejercer la ciudadanía cultural. Tenemos que hablar también de los grupos de hispanohablantes, ¿no?, que está creciendo, que hay un crecimiento demográfico y el potencial de consumo en estos años. De periódicos en español tenemos 212 años, de radio 90 años, de televisión 60 años, de medios online una década, de social media 6 o 7 años, de mainstream media en español 5 o 6 años. Son heterogéneos, y en ese contexto entran los circuitos culturales. Y nos interesa entender los temas de propiedad, la geografía, donde se encuentran, el lenguaje en que se habla o los formatos en los que se habla, que se producen, ¿no? Entonces, para entender un poco la dispersión de los grupos culturales, y esto es un mapa que produjo Ángel, que es una maravilla en cuestiones estadísticas. Entender también no solamente dónde están los mercados hispanos, pero también las áreas de crecimiento. Y esto tiene que ver con la dispersión geográfica de los grupos, ¿no? Y también fíjense que está bajando el consumo cultural en español y subiendo el consumo cultural en inglés. Pero eso no quiere decir que se va a dejar de consumir en español. Lo que quiere decir es que el bilingüismo está creciendo de una manera acrecentada. Y eso se corresponde con la prensa, aunque la prensa en español está declinando, como muchos otros medios en español, digamos, medios en prensa en general. La radio toma un momento importante. En el tema de la radio es importante también la distribución, que también se corresponde con la
concentración y dispersión geográfica. Vemos aquí los 3 principales grupos, ciudades con mayor consumo radial también, pero hay una parte aquí importante. Tenemos mucho consumo musical, pero el tema de las noticias todavía queda, es una cuenta pendiente de las radios latinas, ¿no? En la televisión más o menos se repite el esquema. Y fíjense, en el mundo digital es bien interesante porque si hablamos del consumo en inglés, en español o en otros lenguajes, estamos viendo que se está convirtiendo como ahora mismo, ¿no? Vivimos en un mundo digital o post-digital, ¿no? Ya no estamos en la era de la revolución digital, ya vivimos en el mundo digital, ¿no? Entonces, aquí también, cuando hablamos de los consumidores, tenemos que hablar de la edad, de la lengua, de dónde nacieron, y todo esto va cambiando en las decisiones sobre los consumos. Con lo cual, con todo este contexto, entender las artes escénicas nos permite entender cómo la producción teatral en Los Ángeles se concentró en los primeros momentos en atender a primo migrantes y a trabajadores circulantes dentro de toda el área de California. En los escenarios neoyorquinos hay una influencia muy importante de una herencia española, cubana también a los comienzos, ¿no? de la producción teatral, de la misma manera también en el teatro de Miami. Entonces la huella del comienzo de la historia México-española en estas ciudades es muy importante. Recientemente, si lo vemos ahora, en realidad lo que hemos encontrado es una necesidad de promover mayor producción y mayor promoción de la producción cultural, la producción teatral en estas ciudades, ¿no? En el tema de las artes visuales es similar. También el comienzo con los diferentes asentamientos de los primeros grupos mexicanos o caribeños en la costa oeste o la costa este, pero también el tema de cómo la producción del arte chicano ha sido muy importante en Los Ángeles y latinoamericana, la producción más puertorriqueña, caribeña en Nueva York, y lo mismo en Miami. Pero en general, en las 3 ciudades, lo que hemos encontrado también es una serie de retos que se presentan a la hora de poder producir, promocionar la oferta, ¿no? de producción también en términos de artes visuales, ¿no? Algo semejante pasa con el cine hispano, y aquí podemos hablarlo en la sesión de las preguntas. ¿Cuáles son los retos que está teniendo el cine bilingüe? Y lo que está pasando en Los Ángeles es bastante interesante, muy recientemente, que tiene que ver también con la potencia de la producción de televisión latina también. La música en español muy, muy relacionada con la industria de la radio, igual que en otros países, muy, muy estrechamente relacionada, y también tiene sinergias semejantes en cuanto a la situación transnacional latina, pero también las especificidades en términos de las ciudades en las que hemos analizado. Y para la discusión, y voy terminando, nos interesa analizar las cortapisas al desarrollo y la evolución del español en los centros educativos, que esto implica que el español, el desarrollo del español se promueve mucho en los entornos privados en el hogar, ¿no? Y las industrias culturales de alguna manera se han convertido también en fomento del español, al compensar esa situación deficitaria de la educación de español. Con lo cual las industrias culturales en español no solamente son importantes per se, porque son industrias, porque presentan producción cultural de las comunidades latinas, pero también porque se convierten en apoyos al desarrollo del idioma, ¿no? Esto también es importante entender en este contexto la crisis económica del sur de Europa y la llegada reciente de los inmigrantes españoles en Estados Unidos, en estas ciudades, que se ha sentido, ¿no? En este sentido, pero también las nuevas migraciones por las nuevas crisis que han pasado en el entorno latinoamericano, ¿no?
hablamos de una Muchas realidad gracias, compleja Jessica, y es difícil de entender por si se la parte de una síntesis masa homogénea, de no es este aparato homogéneo, circulatorio tan complejo y nada homogéneo como es bien, muy, bien has muy, muy mencionado. diferenciado, Bueno, yo dependiendo de la aparezco condición y de origen, de la desaparezco, ya condición saben de que soy el asentamiento, las competencias moderador nada lingüísticas, más. las clases Si se socioeconómicas, habla el de algún estatus ángel, aquí migratorio, es Ángel la condición de Vadillo, género, las creencias religiosas, las es opciones quien políticas, las ha diferencias protagonizado generacionales, esta en fin, son investigación. muchas variables que Y ahora intervienen vamos a en tener esto, ¿no? con En las nosotros a entrevistas Azucena como López Cobo, en general que hemos encontrado quien con es los profesora que de hemos literatura entrevistado española en la a Universidad de actores, Málaga. directores, Ha promotores, sido etcétera, teaching assistant, hemos visto que en investigadora alguna asociada manera del ubican Departamento a de que hay Lenguas y mayor Literatura ventaja en quienes han Romances estado mayor tiempo en de la Estados Universidad de Unidos Harvard, donde y llevó a quienes cabo tienen una un eslabón en investigación sobre la Latinoamérica. Y correspondencia se complica muchísimo entre la José traducción literaria y Ortega Set cultural y España, el hispano, presidente Europa, de en Harvard cuanto University en a los años 30 del pasado que siglo, el James Lee estamento Conan, de Estados Unidos el puede entender editor neoyorquino Warder Norton y el la profesor de Columbia importancia del University apoyo a la promoción y Federico la Dionís, que es difusión una de de las producción investigaciones tan cultural en importantes español. que Azucena Y ha quien realizado realmente conoce a los grupos en latinos en colaboración este con esta momento es el casa, sector desde privado, ¿no? donde El sector comercial privado moderamos estudia, conoce y diario. proyecta prácticas de consumo cultural y Bueno, mediático. Azucena, ya digo que ha trabajado muchísimo en algunos de los proyectos fundamentales y académicos de la Fundación Ortega Marañón, ha trabajado muy de cerca, ha sido una colaboradora muy importante para la edición de las obras completas, recientemente trasladadas a la versión electrónica que hemos también inaugurado o anunciado hace creo que una semana, y tiene pues varios trabajos que yo creo que son también pues muy específicos, muy cuidados y que son muestra de su gran inteligencia. Estética y prosa del arte nuevo, Biblioteca Nueva 2018, Cuando suena la música, antología poética del autor peruano Eduardo Chirinos, de 2019, bueno, y tiene muchísimos artículos publicados y capítulos de libro sobre diversos temas de la Edad de Plata, pero como ustedes verán a continuación también de estos intereses hispánicos tan transnacionales. Bienvenida, Azucena. Ángel, por tu presentación. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Perfecto. Muy bien, se te oye muy bien. Yo aparezco nada más cuando ya el tiempo marca. Aparezco allí como una especie de duende nada más para... Muy bien, pues a la luz de lo que Ángel, de la presentación de Ángel, los espectadores o y oyentes estarán pensando que pinto yo en este tipo de proyecto cultural entre España y Estados Unidos, si me dedico a la literatura española. Bueno, pues efectivamente, algo que no he trasladado es que también estuve trabajando durante una serie de años como miembro de una fundación, bueno, de una sociedad estatal cultural. Ahí, a través de ahí es de donde conocí a Ángel y a Jessica y me pareció muy interesante este proyecto. Luego la realidad y el día a día me llevó a Estados Unidos, con lo cual al final ha sido como una pescadilla que se muerde la cola, porque como Jessica, al final yo también he vivido como inmigrante en Estados Unidos y lo sorprendente es que yo en Estados Unidos no era española, sino que era latina también. Con lo cual ese cambio de identidades, ese POSIT de identidades con el que vamos cargando todos los días, pues pasé de vivirlo de una manera teórica a una manera práctica. Y eso es lo que vengo yo a presentarles aquí, precisamente la parte práctica de la investigación que realicé con Ángel y con Jessica, que son los verdaderos maestros de este trabajo. La parte práctica es aquella que Jessica ha mencionado solamente y que es la que yo voy a profundizar, que es, vale, ¿cómo contactamos con esos agentes, con los agentes a los que hemos ido a preguntar sobre una serie de cuestiones que nos interesaban para poder llegar a las conclusiones que están plasmadas en este informe? Y eso es lo que yo les vengo a contar, cómo hemos contactado con esos agentes. El objetivo, Jessica lo ha mencionado maravillosamente, es determinar cuáles son esos movimientos de concentración y de expresión geográfica a lo largo de toda la geografía estadounidense y, más concretamente, determinar cuáles son esos circuitos de producción y de distribución y de consumo de los productos culturales allá donde se producen, se distribuyen y se consumen.
¿Cómo? Pues evidentemente había que localizar aquellos productos, primero, cuáles eran los productos culturales, segundo, cuáles eran las vías por las que llegaban al destino final, al público final, y tercero, cuál era ese público final. Y en eso es en donde nos hemos centrado. Para ello teníamos que, lo primero de todo, partir de localizar, hacer una base de datos lo más completa posible de cuáles eran las actividades culturales que se estaban llevando a cabo a lo largo de toda la geografía estadounidense, y nos fijamos el periodo inmediatamente anterior del inicio del estudio, es decir, los años 2014 y 2015, localizar el mayor número posible de productos culturales en el territorio estadounidense, tanto en español, es decir, producciones bien hechas por españoles o por creadores, patrocinadores, coordinadores, colaboradores, empresarios, financieros de América Latina, y enviar o contactar con ellos y conocer cuáles eran sus intereses o su aproximación al mundo cultural del momento. En cuanto a las actividades culturales, estas fueron las que registramos, un total, como ven, he hecho unos pequeños gráficos muy sencillitos para que ustedes los vean. Son aproximadamente unas 3.400 actividades de media entre 2014 y 2015. Distinguíamos, vuelvo a la imagen anterior, distinguíamos entre las actividades totales, no sé si se ve, entre las actividades, esto lo puedo mover, ¿no? Entre las actividades totales y los proyectos diferenciados, porque más de un proyecto podía tener varias actividades, las contábamos como separado, pero también teníamos en cuenta los proyectos. Y, por supuesto, en qué ciudades se realizaban y quiénes eran los organizadores, patrocinadores, quiénes estaban detrás de esos proyectos, que era lo que realmente nos interesaba conocer. Bueno, una de las cosas que nos interesaba conocer para poder llegar hasta ellos a través de esa encuesta. Una de las conclusiones o uno de los resultados obvios que encontramos es, como ya ha mencionado también Jessica Retis, que 2/3 de los agentes culturales dentro de esas actividades rastreadas eran precisamente del ámbito privado, un 65% del ámbito privado, un 32% del ámbito público, lo que nos demuestra que efectivamente hay un reto importante todavía para las entidades, empresas y organizadores de carácter público, y solamente un 3% correspondiente a la actividad público-privada, a las colaboraciones público-privadas. En este mapa, y de una manera muy simplificada, les he traído cómo quedan organizadas o distribuidas, mejor dicho, las actividades a lo largo, las actividades por disciplina a lo largo de 2014. Les he puesto aquí un planito de estados para recordarles más o menos cuáles son las zonas más importantes, pero Jessica también ha mencionado precisamente que son la costa este, norte y sur, la parte más donde las actividades culturales a lo largo de 2014 más se van a desarrollar, incluido Washington DC, precisamente porque ahí están alojadas las embajadas y las delegaciones internacionales. También la costa este, fundamentalmente California, algo el sur de Estados Unidos, fundamentalmente Texas, y luego más adelante veremos también como Nuevo México, y la zona de los Grandes Lagos, fundamentalmente en Illinois. Esto se va a ampliar ligeramente a lo largo de 2015. Aquí tenemos estas actividades, cómo se van expandiendo ligeramente y cómo va apareciendo un nuevo foco en el noroeste, sobre todo en los estados de Washington y Oregón. Las actividades del 2015, más concretamente, las van a poder ver aquí les he traído también, les he hecho algo más específico por parte de lo que se refiere a las exposiciones. Pero me quería fijar más en las actividades que se han realizado a lo largo de 2015, que están en un mapa dinámico. Yo ahora voy a pasar el ratón por el mapa. A ustedes se les va a abrir una nueva pantalla, ¿de acuerdo? No se asusten, no son los extraterrestres, soy yo. Y luego, cuando yo les indique y haya terminado de explicar el mapa, ustedes podrán cerrarla y volverán de nuevo a mí. No se preocupen porque me van a seguir oyendo todo el tiempo. Voy a esperar un poco porque, según las pruebas que hemos hecho, tarda un poco en salir el mapa. Cuando les aparezca, les agradecería que alguien en algún momento me lo dijera para poder continuar. No sé si les ha saltado ya esa pantalla. No sé si ven el mapa dinámico. Ya está, aparece. Alguien está empezando a verlo ya. Voy a esperar unos segundos más.
Si alguien más me lo confirma, sigo adelante. Y si no, básicamente, sí, ya parece que se está viendo. Bueno, en realidad es un mapa dinámico en el que se van viendo, si ustedes pueden verlo, abajo hay una línea cronológica a lo largo de 2015 donde van apareciendo las distintas actividades a medida que van surgiendo, a medida que se van llevando a cabo a lo largo del año. Las más enrojecidas, los círculos más enrojecidos hacen referencia a aquellas áreas donde va a haber menos actividades. A medida que se van poniendo amarillas y se van poniendo naranjas y después amarillas, es que el tipo de actividades aumenta en número y en intensidad. Lo que viene a confirmar en 2015 es precisamente esos hubs, esos centros dinámicos que están fundamentalmente localizados en la costa este, la costa oeste-sur, luego se va abriendo también hacia el sur de Estados Unidos y finalmente en el norte. Yo creo que podemos volver a la presentación. Dejamos el mapa y curiosamente esa actividad que nosotros habíamos recogido para 2014 y 2015 vemos un nuevo mapa, este es de 2019, está publicado por Arts and Culture de la Embajada de España y de nuevo se registra que las actividades siguen estando más o menos en las mismas áreas que habíamos mencionado, costa este, norte y sur, costa oeste, sur, algo más al norte, zona sur de Estados Unidos y los Grandes Lagos, lo que quiere decir que básicamente no ha habido grandes cambios entre el momento que nosotros hicimos el estudio 2014-2016 y 2019, es decir, está muy recientemente, con lo cual podemos decir que los resultados de ese estudio siguen siendo actuales. Y por último les he traído también esta imagen en donde simplemente les voy a marcar cuáles son, cómo se van viendo que esas ciudades que habíamos mencionado siguen estando activas, ¿de acuerdo? Si se ven, van viendo, se han añadido algunas fundamentalmente como resultado de lo que Jessica ha venido diciendo, que es la inmigración fundamentalmente de la Europa del Sur y de los españoles a Estados Unidos, porque ha aparecido, por ejemplo, Massachusetts, que era un estado que tradicionalmente no tenía tanta actividad cultural y que ahora recientemente, en los años 18 y 19, sí que aparece. Bueno, una vez que localizamos las actividades, podíamos seleccionar los agentes en esas 3 ciudades globales, además de Washington, precisamente por estar esas embajadas y esas legaciones. Íbamos a localizar esas personas, esos grupos, esas entidades que estaban detrás de cada una de esas actividades, a los que pretendíamos lanzar una encuesta. El universo eran 372 actores a los que habíamos identificado, a los que les lanzábamos una encuesta en inglés y en español, una encuesta que mandábamos a su correo, una encuesta de carácter genérico, de carácter anónimo, y les hacíamos un recordatorio semanal durante 4 semanas en días distintos de la semana, precisamente para evitar que esa información les llegara el día de mayor carga laboral y por tanto quedara en el fondo de la bandeja de entrada y se olvidaran de contestar la encuesta. Nuestra representatividad, desde luego, la cifrábamos en 53 respuestas. Esta es una imagen de la encuesta, desde luego no es la imagen en papel, no es la imagen que ellos tenían en el momento en que entraban en la página web. Pero lo que sí quería destacar son los elementos fundamentales en los que se centraba la encuesta. Eran aspectos genéricos acerca de la percepción por parte de estos agentes sobre la situación de la cultura en español en Estados Unidos, cómo veían esa evolución en los 2 últimos años y cómo la iban o cómo preveían que podía ser en los 2 años futuros, cuáles eran las áreas de desarrollo fundamental y los mecanismos de promoción de esas actividades culturales. También les preguntábamos acerca de las instituciones, entidades y de los agentes promotores, acerca del grado de implicación, si había más implicación por parte de los agentes públicos, privados o público-privados, y también por áreas geográficas, si los países latinoamericanos, España o los agentes propiamente estadounidenses eran los más implicados. Preguntamos también por las actividades, tipología y lugares de celebración, sobre los públicos, a quién creían que iban dirigidas esas actividades y a quiénes realmente llegaban esas actividades. Y otra cosa bastante importante que nos interesaba mucho y a la que Jessica ha hecho mención es a qué comunidades iban destinadas y si había mezcla de esas comunidades a la hora de acceder a las actividades culturales. Como luego, si tenemos ocasión en las preguntas, creo que podemos ahondar sobre este aspecto.
Y por último, cuáles creían que eran las necesidades del futuro. Y aquí entraban todo lo referente a las políticas culturales y políticas lingüísticas de cara al futuro y el papel de esas otras instituciones y agentes como los centros educativos y los medios de comunicación. Los resultados que obtuvimos siempre son mucho menos de lo que uno espera, porque uno tiene unas grandes esperanzas, espera que uno le contesten, que todo el mundo le importe como a uno le importa la encuesta. En la primera semana tuvimos 8 cuestionarios completos y algunos correos rechazados, de lo cual tuvimos que hacer una depuración de esa base de datos que corregimos y volvimos a lanzar la encuesta. Conseguimos 12 cuestionarios completos más, lo cual y solamente 6 correos rechazados, lo que quiere decir que la depuración de la base de datos dio resultado. Sin embargo, la cuarta semana nos dimos cuenta de que efectivamente no íbamos a alcanzar el número de encuestas que nosotros nos habíamos propuesto como mínimo representativo para llevar a cabo esas que las conclusiones a las que podíamos llegar pudieran ser representativas, y pusimos en marcha medidas complementarias. Seleccionamos aparte de los que habían contestado, de ese listado que nosotros habíamos preparado con casi 400 contactos, seleccionamos a 40 o 50 contactos siguiendo los siguientes criterios: el número proporcional por ciudades, representantes de todas las embajadas y consulados en Washington y de aquellas entidades tanto latinas, españolas como estadounidenses que estaban representadas en las 3 ciudades. En la selección final fueron esos 48 contactos a los que abordamos telefónicamente en esta proporción que aquí les indico. Ese abordaje telefónico lo hicimos a principios de marzo de 2016, lo realizó un miembro del grupo de investigadores, en concreto lo realicé yo, y se hizo ese abordaje en español y en inglés para darles la opción bien de que participaran contestando la encuesta por teléfono y yo iba anotando sus respuestas en el cuestionario, o bien se les ofrecía que por favor volvieran de nuevo al cuestionario online. Solamente obtuvimos 2 respuestas completas, el resto solicitó volver a la respuesta online para poder hacerlo de una manera más pausada. El número total de encuestas al final fueron 33, lo cual nos llevó a la idea de necesitar completar ese número con entrevistas personales que llevó a cabo Jessica Retis, y yo creo que en la hora de las preguntas podemos abordar esta cuestión, porque fue muy interesante las respuestas que ella obtuvo, y con todos esos resultados pudimos llevar a cabo el informe que Ángel Pérez ha colgado. Tienen ustedes en el chat el link y pueden acceder directamente a ese informe. Muchas gracias. Por mi parte he terminado. Muchas gracias, Azucena. Bueno, pues presento a Ángel Vadillo, quien es investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de Sociología, me corrige luego Ángel si hierro, y Comunicación de la Universidad de Salamanca. Es doctor y máster en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido además profesor de Syracuse University, ha impartido docencia en varios programas de máster y doctorado en España y en otros países, y codirigió el máster en instituciones y empresas culturales del Grupo Santillana durante 5 años, además de crear y dirigir el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Industrias Creativas, Culturales y de la Comunicación, radicado en la Universidad de Salamanca, institución donde ha dirigido varias tesis doctorales en el programa de Gobernanza Global y Estado de Derecho, y en cuyo Instituto de Iberoamérica ha desempeñado distintas tareas de gestión. Bueno, entre el extenso currículum de Ángel también podemos mencionar que ha sido investigador visitante en las universidades de París 8 y 13, en la Universidad de Quebec, en Montreal, en Canadá, la University of Southern California en Estados Unidos, la UNAM en México o la Universidad Nacional de Quilmes en la Argentina. Y ha trabajado como consultor en industrias culturales para instituciones públicas y privadas como Freedom House, por ejemplo. Entre 2013 y 2015 presidió la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura. Bueno, si me dejo algo, me disculpa Ángel, y más bien le cedo la palabra a él. Digamos, la mayor parte de esas cosas forman parte de la suerte que uno ha tenido de encontrar buenos compañeros de viaje, por ejemplo, como Azucena y como Jessica en el trabajo, ¿no? De que
hoy estamos hablando. Yo voy a ser muy, muy breve en hacer algunas apreciaciones muy ligeras, eh, digamos que acercan el esfuerzo investigador que hace permanentemente el Real Instituto Elcano, como otras instituciones públicas y privadas en España, por comprender la relación que nuestro país tiene con otros países y particularmente con Estados Unidos. De hecho, nosotros estamos ahora en proceso de hacer público, ¿no? Un informe al que hemos dedicado pues, muchos meses en el Instituto Elcano sobre la relación entre España y Estados Unidos, y hemos publicado numerosos trabajos sobre esta cuestión desde muchos puntos de vista. Desde luego, el que tuve la suerte de compartir con Jessica y con Azucena, pues probablemente el más completo de todos, en lo que tiene que ver con la profundización de muchos aspectos, ¿no? De la relación entre España, perdón, de la relación de la cultura con las comunidades latinas y en parte de la relación de España con esas comunidades y con la circulación de la cultura española y el español en Estados Unidos. Si me permiten, para ser muy breve y teniendo en cuenta que la mayor parte de lo más importante, ¿no? De ese esfuerzo investigador que realizamos hace un par de años, unos cuantos años, pues ya ha sido destacado. Yo me voy a concentrar solamente en subrayar dos o tres cuestiones que tienen que ver específicamente con la relación de España con Estados Unidos y específicamente con la relación de España con las comunidades latinas que viven allí. En primer lugar, me gustaría, y solo lo haré haciendo tres anotaciones. La primera tiene que ver con la relación en materia de cultura entre Estados Unidos y España, que como se pueden imaginar se resume diciendo que es enormemente desigual, porque realmente España y Estados Unidos son dos países con dos tallas en todos los ámbitos enormemente diferentes. Pero además en el plano cultural, porque tenemos primero dos modelos de política cultural absolutamente distintos. El modelo de política cultural y de instituciones culturales en España es el modelo, digamos, francés, el modelo de política tradicional con un Estado fuerte, con un Estado poderoso, con un Estado que interviene muy fuertemente en el sector cultural. Casi una de las gráficas que les ha mostrado Azucena respecto a la titularidad de las organizaciones culturales, latinas o no, pues es casi al revés en el caso de España. O sea, nosotros tenemos en el caso de España y en general en el caso de Europa, entonces esto ya lo sabemos de sobra, no abundaré en ello, solo diré que esta es una de las razones, evidentemente, para que también sea una interlocución un poquito más difícil, ¿no? Porque muchas veces encontrar pares, no digo que sea necesariamente el caso de Estados Unidos, pero muchas veces por parte de las instituciones públicas en materia de cultura, encontrar pares en países que tienen modelos culturales muy distintos, pues dificulta, ¿no? Unas relaciones, una fluidez, ¿no? En las relaciones culturales, ¿no? Y en segundo lugar, hay una segunda gran diferencia entre el modelo cultural español y el estadounidense, que también pues, hace más compleja, ¿no? La relación bilateral en materia de cultura, y es el tamaño del sector cultural. Es evidente que el tamaño del sector cultural estadounidense es muy grande, de hecho es probablemente uno de los dos o tres más grandes del mundo, depende de a qué sector nos acerquemos, si vamos al sector editorial o si vamos al sector audiovisual o si vamos al sector escénico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que la contribución de la cultura al Producto Interior Bruto de los Estados Unidos está entre el 4 y el 5%, ¿no? Un objetivo que, por cierto, se fija en todos los países. Estoy pensando, por ejemplo, en el plan de Japón en materia de economía cultural del 2017, en el plan chino de 2015, todos hablan del 5%. Bueno, nosotros estamos en este momento en España entre un 2,5 y un 2,7. Es evidente que nuestro tamaño, no solo en términos brutos, sino también en términos relativos, es enormemente distinto. Por lo tanto, nuestro sector privado, que además es menos importante que el público en el caso de España, es mucho menor que el de Estados Unidos. Esto es significativo a veces, aunque no abundaré en ello, porque en algunas ocasiones los que nos dedicamos a investigar cuestiones de política cultural, pues nos encontramos con Estados Unidos como un territorio de provisión para las industrias culturales españolas, ¿no? Con Jessica hicimos un trabajo hace ya bastante tiempo, yo creo que en 2013 o 2014, ¿no? Intentando dejar claro de qué estábamos hablando para las industrias españolas, el territorio
de las industrias culturales estadounidenses es simplemente un terreno de gigantes, ¿no? Claro, cuando vemos la facturación o la valoración bursátil, ¿no?, de cualquiera de nuestras grandes compañías, es difícil compararlas con las pequeñas compañías culturales, industrias culturales estadounidenses, ¿no? Y esto es un factor que no hay que olvidar. Creo que este es un asunto de una gran relevancia, ¿no?, los modelos y el tamaño de la economía cultural en ambos países. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la proyección cultural específicamente de España en Estados Unidos. Y creo que aquí, digamos, tenemos, bueno, por ser muy breve, digamos que tenemos un elemento que es muy destacable y es un cierto nivel de coordinación en las administraciones, un asunto que por lo menos nosotros en el Real Instituto Elcano hemos criticado muchas veces, ¿no? Nuestra acción cultural exterior es muy problemática en términos de coordinación, muy problemática. Y sin embargo, en el caso de Estados Unidos se ha conseguido, también en algún otro caso muy puntual, se ha conseguido un grado de programación estratégica y de coordinación reseñable a partir del programa Spain Arts and Culture, ¿no?, que coordina la Embajada en Washington. Y creo que esto es un plus, creo que este es un elemento que merece la pena reseñar. Pero al mismo tiempo, y creo que la explicación y todos los gráficos que les ha compartido Azucena lo dejan muy claro, la acción cultural, desde nuestro punto de vista y tratando de aportar una crítica constructiva a ello en Estados Unidos, tiene un problema de orientación de públicos. Nuestra acción cultural se dirige a un público fundamentalmente anglo, fundamentalmente de la costa este y fundamentalmente de clase media alta. Bueno, esto tiene una razón y tiene una razón que además podemos discutir y que ustedes encontrarán en muchos de los documentos que hemos publicado al respecto, este y muchos otros, que es la percepción de que hay una identificación de la cultura en español como una cultura secundaria y como una cultura de segundo nivel en Estados Unidos. Por lo tanto, buena parte de la acción institucional española en materia de cultura en Estados Unidos se ha destinado a intentar combatir esta percepción pública. Pero al mismo tiempo, y en buena medida creo que el trabajo que hicimos con Jessica y con Azucena apunta en esa dirección, al mismo tiempo desaprovecha enormemente la proyección y la capacidad de proyección que tendría España sobre los públicos latinos en Estados Unidos. Y creo que este es un punto ciego que España sigue sin haber resuelto. Es verdad que ha sido una década muy complicada y no sabemos los años que se vienen por delante si no lo serán también, pero creo que es importante desde el punto de vista crítico constructivo recordar que el público latino sigue siendo un público mayoritariamente, no diremos que olvidado, pero poco considerado por la acción institucional cultural española en materia de proyección exterior. Y en tercer lugar, he hablado de la relación bilateral en materia de cultura y las diferencias del modelo, de la proyección de España en Estados Unidos, y finalmente solo quería hacer una referencia al español, ¿no? Desde luego no olvidando que España tiene por lo menos 4 lenguas oficiales, una en el nivel estatal, otras autonómicas. Desde luego hay acción de las comunidades autónomas en la promoción de idiomas como el euskera a través del Etxepare o de cátedras. Claro, la presencia de muchos vascos en Reno, ¿no?, en Nevada, los pastores que fueron hace mucho tiempo, o de Cataluña, el Ramon Llull, con la presencia en Nueva York y en varias cátedras en universidades estadounidenses. Es decir, la presencia ahí es muy diversificada, pero en lo que tiene que ver con el español, creo que lo más importante es entender dos cuestiones. La primera es que la red del Cervantes está absolutamente subdesarrollada en Estados Unidos. Que se creó, alguien de los que nos están escuchando pensará, y en muchos otros lugares del mundo, y yo coincidiré con él o con ella en que efectivamente en muchos otros lugares del mundo el Cervantes lleva sin abrir un nuevo centro desde el año 2009. Bueno, esto es verdaderamente muy significativo y significa que básicamente la red del Cervantes en 30 años de existencia ha crecido durante 20 y en los últimos 10, por razones presupuestarias muy relevantes, pues no ha podido extenderse. En el caso de Estados Unidos, esto ha permitido la apertura de centros y aulas en algunas ciudades muy significativas, especialmente los centros de Nueva York o el centro de Chicago. Bueno, pues es evidente que tienen una gran importancia y un gran peso estratégico además en la red del Cervantes. Pero
tenemos varios problemas ahí. El primero es que no tenemos un centro de Cervantes en Florida, lo cual es sorprendente. Tenemos un centro cultural que depende de AECID, pero esto tiene que ver con el diseño general, ¿no?, de la acción institucional española en el exterior. Tenemos un centro cultural equiparable a los centros culturales con el modelo que tenemos en los países latinoamericanos, pero en Estados Unidos no tenemos un centro cultural, cosa extraordinaria, está en Florida y al mismo tiempo no tenemos presencia del Cervantes en Florida. Esto es sorprendente, sobre todo porque quien quiere estudiar español en Florida no puede ir a un centro del Cervantes, o el Cervantes no puede desplegar su acción, que es brillantísima y potentísima en ese territorio absolutamente clave. Esto se va a subsanar en parte, no en Florida, pero sí en California, con la apertura en Los Ángeles. Pero la apertura del centro de Los Ángeles, que hoy Luis García Montero, o ayer, anunciaba que se va a retrasar una vez más por las razones de la crisis sanitaria actual, pues es una apertura que es tan deseada y tan esperada como retrasada, ¿no? Entonces yo solo quiero confiar en que efectivamente la apertura del Centro de Cervantes, que quiere ser el centro de referencia de la cultura hispana, no española, sino hispana, latina, en Estados Unidos, pues venga a solventar ese problema, ¿no?, que tenemos hasta ahora con la red del Cervantes. Y en segundo lugar, respecto a la red del Cervantes, el segundo aspecto que quiero comentar, y ya termino, es una cuestión clave, ¿no?, que es cómo enlazar la presencia del Cervantes y la presencia institucional, cultural española en Estados Unidos con la perspectiva panhispánica que afortunadamente tiene la acción cultural exterior española, y particularmente la acción en materia de lengua, ¿no?, tanto interna como externa, y que ha permitido pues la publicación de gramáticas panhispánicas, de ortografías panhispánicas, o que el diccionario actual del español pues ya no se llame de la Real Academia, ¿no?, española, sino que se llame Diccionario de la Lengua Española, y esté hecho por las 22 academias, ¿no? Claro, la aplicación de la perspectiva panhispánica en Estados Unidos está resultando un poquito más compleja, un poquito más lenta también. Se ha intentado resolver con un acuerdo con UNAM, la UNAM, que es casi un país dentro de otro país, ¿no?, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una enorme implantación en Estados Unidos, y se firmó un acuerdo hace 5 o 6 años con UNAM para intentar combinar esfuerzos, y ese convenio, lo digo con todo el respeto, creo que todavía está lejos de proporcionar los resultados de coordinación que debe presentar, y al mismo tiempo de desarrollo de una perspectiva panhispánica plenamente en la difusión del español en Estados Unidos. Ojo que la UNAM y el Cervantes colaboran muy intensamente en los últimos años, y de manera muy significativa, en la puesta en marcha del SIELE, ¿no?, del sistema de certificación que se está implantando por parte no solo de las autoridades académicas y lingüísticas españolas, sino de todos los demás países de habla hispana. Por lo tanto, el panhispanismo es la cuestión que tenemos que desarrollar más en esta cuestión, en este aspecto, y yo espero que ahí también la tan deseada apertura del Centro de Cervantes en Los Ángeles pues contribuya a corregir ese desequilibrio. Lo dejo ahí y escucharemos sus preguntas, en las que seguramente que habrá muchos otros aspectos que desarrollar. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Ángel. Bueno, yo creo que se han dicho tantas cosas tan interesantes que hay material para un diálogo. Además, un diálogo que también podría tenerse entre los participantes, pero invito al auditorio para escribir en el chat común. Ya tenemos una pregunta de Inés Viñuales, una pregunta para Jessica Retis. Inés dice, gracias por su presentación, que es sumamente rica en información. Quisiera que introduzca algún comentario sobre algo que comentó hacia el final sobre la actividad e involucramiento del sector público en el tema hispano. El gobierno entendemos que es una tarea pendiente dentro de toda esta discusión. Lo voy a dejar ahí, espero no haber hablado demasiado rápido. Los invito a visitar la web de la Maestría de Periodismo Bilingüe. Es un empeño que tenemos por poder seguir avanzando la producción bilingüe, no solamente en español, porque los latinos en Estados Unidos, we go back and forth.
Hablamos los dos idiomas, sometimes at the same time. Y es nuestra realidad. Y a veces hablamos español con acento mexicano, con palabras centroamericanas o con palabras sudamericanas, and that's okay. Porque somos una comunidad, somos comunidades muy heterogéneas culturalmente y lingüísticamente. Gracias. Ok, que tenía silenciado mi micrófono. Bueno, es una pregunta muy amplia y podríamos hablar de eso 23 horas. Lo que nos hemos encontrado con el trabajo de campo, no solamente en las encuestas y las entrevistas, y bueno, yo lo vivo día a día, ¿cómo decirlo? Las comunidades latinas esperan que sus consulados, sus gobiernos, sus administraciones públicas también tomen en cuenta sus necesidades de consumo cultural. Y como apuntaba Ángel, lo que hemos encontrado es que hay una tendencia de la mayor parte de los países hispanohablantes a concentrar su atención en un cierto sector más anglo, más de clase media alta, y más en torno a Washington, que es el entorno más de las embajadas, etcétera, de alguna manera no atendiendo las necesidades de una amplia mayoría Parece que de hemos perdido la señal de poblaciones Jessica, hispanohablantes, ¿no? bilingües, Sí, de poblaciones que qué pena están porque generando generaciones de lo que los lingüistas llaman hablantes de herencia. Es decir, que se habla el español porque se habla en casa y no necesariamente porque se haya educado de manera académica, y yo esto lo he vivido con mis propios hijos, ¿no? Entonces los retos que existen cuando las segundas o terceras generaciones se convierten en hablantes de herencia. En este caso hablamos de español, pero los hablantes de herencia son pues en muchos otros idiomas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las industrias culturales, comerciales, la televisión, la música, la radio, etcétera, se convierten también directa o indirectamente, que como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, ¿no? También en promotores del idioma. Pero falta mayor apoyo a teatro en español, a producción de literatura en español, a exposiciones, un contacto más cercano, donde haya se produjo unas sinergias, ¿no? Con la producción bilingüe en este caso, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado con iniciativas muy interesantes como el Teatro Frida Kahlo en Los Ángeles, los grupos de teatro que hay en Miami, por ejemplo, el grupo de repertorio, se me va ahora el nombre, en Nueva York.
Bueno, muchas gracias. que Yo he tiene apagado por si acaso mi cámara porque una parecía que teníamos cartelera problemas de conexión con muy Jessica interesante y tiene, para no... tiene convenios con escuelas, por ejemplo, ¿no? ¿no? Se Profesor cortaba un español. poco, pero bueno, O yo sí he entendido teatro perfectamente. Creo rodante que también era por la puertorriqueño, en fin, cantidad de información que nos que hacen estaba cosas dando Jessica, interesantes. Hay creo que una promoción del gobierno dominicano sí, en la zona de la concentración podría ser la de señal. Bueno, dominicanos muchísimas gracias, en Nueva Jessica. York, Yo, ¿no? Entonces, bueno, tengo una pregunta, no sé si pero alguien que hubiera hecho que una nosotros consulta, hemos pero encontrado es que es una pregunta los abierta actores, los sobre la directores, estandarización del los español escritores que se no ha trabajado, necesariamente ¿no? son gestores culturales, El ellos siglo son pasado, artistas. Y para varios poder académicos como Humberto López Morales trabajaron, trabajar ¿no? más en la promoción, Sobre en las conseguir la telenovelas financiación, hay una y los necesidad de ser medios, algunos medios. in between marketing, ¿no? Esta Y estandarización del poder español es real ya, traducir es decir, digamos, hay un culturalmente español y estándar. lingüísticamente Es el estas español estándar necesidades, ¿no? una Entonces clave ahí para, por ejemplo, la inserción de la falta cultura de española, por ejemplo, promotores la española culturales que puedan específicamente, entender cómo en el funciona ámbito una norteamericano y organización no estadounidense. lucrativa y cuáles son las becas, ¿no? a las que pueden aplicar o las subvenciones locales, estatales, federales, etcétera. Ahí hay una situación que hemos encontrado bastante crucial, ¿no? Y por otro lado, de cara a pensar a España y Latinoamérica, No sé si Jessica, esta necesidad de pensar, por escuchó la ejemplo, pregunta. yo ahora mismo estoy en Arizona, en Tucson. Aquí se habla español, aquí hay una mayoría mexicana, etcétera. Y yo echo de menos la presencia del Cervantes. Me parecía, Estuve antes de viviendo contestar, 11 años en Los Ángeles, no había probablemente, además, en tu experiencia con estudiantes Cervantes, ¿no? Entonces, hispanos Ángel lo ha y en la dicho, ¿no? academia Miami no lo tiene. probablemente Pero si se fijan, sí hay otros sectores en donde sí está en Boston, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco el reclamo de dónde podríamos estar haciendo cosas, avanzar. O sea, lo que se ha hecho está en Nueva York, etcétera, no sé cuánto, pero esta necesidad de cimentar estrategias de promoción cultural, de atención a necesidades de consumo cultural, además de las muchas otras necesidades, ¿no? Pero estamos hablando de cultura en este caso, ¿no? Estados Unidos, sino precisamente en el trabajo que se viene haciendo desde hace 10 años en el entorno de la Real Academia, de la Real Academia Española y de las otras academias de la lengua. Creo que ese trabajo en el que finalmente ha desaparecido cualquier perspectiva de patrimonialización del idioma por parte de ningún país, porque es evidente que el español no es de España, que el español es de muchos más países de España, y además lo que hace importante al español en el mundo no es que sea en España, como no lo es que sea en Argentina, y que sea un idioma que habla 50 millones en Estados Unidos. Por lo tanto, creo que ese trabajo, que es lo que para los que estén menos familiarizados con la cuestión, en parte llamamos panhispanismo o perspectiva panhispánica, es decir, la idea de que en este momento ya no se considere correcta o no correcta una variante de una supuesta norma, sino que la norma se construya de una manera multilateral, es precisamente lo que conduce, creo yo, a las mejores condiciones de protección del idioma, aprovechando además un elemento que es clave desde el punto de vista cualitativo, que es el enriquecimiento que produce el hecho de que la comunidad de hablantes sea de 500 millones de personas, ¿no? Lo cual introduce además, inevitablemente, claro, pues lo que algunos idiomas lo llaman contaminaciones, ¿no? Yo creo que es mucho mejor entender que en un momento de la historia cultural como el que estamos, que la característica es la hibridación es un proceso que cuando no está dirigido desde un punto de vista hegemónico para producir cambios en una dirección determinada, sino que cuando se produce de abajo arriba, como naturalmente se produce cuando las comunidades... ¿Quién va? Ángel. Sí. Entonces, efectivamente... No se te oye, Ángel, no se te oye. Cultural, que me parece que es celebrable desde todos los puntos de vista. No sé si Jessica, seguro que sí. Sí, muchas gracias, Ángel. Sí, creo que Jessica... Ahí está, ya se le escucha, Ángel, sí, ahora, pero él quería contestar, ¿no?
Ajá. Ya. No, parece que seguimos teniendo el problema, o sea, Ok, entonces entonces, el problema de conexión el de tema es allí el porque siguiente. tenemos Yo Azucena y hablo Ángel, medio ¿no? peruano, medio mexicano, medio madrileño, medio Qué andaluz, pena. Bueno, yo quería añadir algo a lo que sí, se congela. Hemos pedido ¿Estoy congelada? que desconecte la cámara si quiere, por si acaso. ahora se te vuelve. Ahora sí, aprovecha. Sí, Sí. Sí, sí. Ok, perfecto, ok. Entonces, varias cosas. A la hora de, cuando yo acepté la propuesta de la Universidad de Arizona de venirme a Tucson a empezar la maestría, ¿no? Una de las primeras cosas que hicimos fue, bueno, vamos a hacer un assessment, ¿ves? Como yo uso palabras en inglés, ¿no? Vamos a hacer una evaluación de lo que tenemos, ¿no? Cómo estamos, cuál es la realidad de las industrias culturales, de los medios, etcétera. La realidad de las comunidades latinas es bilingüe. Entonces, el tema es, no se me escucha. ¿No se me escucha? ¿Se me fue? ¿Me escucháis? Ay, qué pena. Sí, parece que tenemos problemas, seguimos No, teniendo ¿no se me algunos escucha? problemas, ¿no? De conexión, pero bueno, se le ha escuchado creo que a Jessica ¿Sí se me escucha ahora? repetir lo que nos quiso comunicar. No, no se me escucha, Ya lo estamos siento. sobre la hora. ¿No? Sí, ahora sí. Bueno, Ay, lo siento. A ver, Jessica, aquí. Entonces, lo que estaba diciendo es, la realidad de los latinoamericanos, de los latinos, incluidos los españoles de recién llegada, no me voy a mover así para que no se me pase nada, es bilingüe. Entonces, aquí el tema yo creo que es avanzar en el bilingüismo, ¿sabes? Entonces, el problema que ha sido es, sobre todo con los hablantes de herencia, es que el español le gana al inglés, no, y el inglés le gana al español, ¿verdad? Entonces, porque no ha habido una políticas lingüísticas que promuevan el desarrollo de ese bilingüismo, porque se entiende que en las comunidades que hablan inglés y español, y eso se lo digo yo mucho a mis alumnos, tú no eres menos porque hablas español, eres más porque hablas español, porque tu cerebro está conectado con dos idiomas, con dos culturas, dos o tres culturas, el padre mexicano, la madre guatemalteca, la chica o el chico nació en Los Ángeles, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la riqueza. Entonces hay que hacer un empoderamiento de la condición bilingüe con y por eso yo había puesto en la transparencia anterior, ¿no? Esta necesidad, que lo hablan muchos investigadores de educación, ¿no? De esa necesidad de salir de esta condición
de, por ser hispano, Mi por ser experiencia personal ha hispanohablante, sido el tienes enriquecimiento de mi lenguaje con un español que yo desconocía. Es como, ¿qué analfabeta soy? Esa ha sido mi perspectiva. ¿Cuánto me queda por aprender? Porque hay mucha más gente que entiende esto y no yo. Y entonces veo mi pequeñez en tanto que español de España. Entonces yo creo que desde esa perspectiva, o sea, desde esa perspectiva se enriquece. Lo que ellos están hablando del enriquecimiento del español, yo lo explico desde una perspectiva experimental de efectivamente. Otra cosa es que vayamos con una mirada totalmente distinta, pero bueno, eso ya yo creo que la realidad nos va a poner nos está poniendo en nuestro sitio el hecho de cuántos millones de españoles, de hablantes de español no de España hay en el mundo, ¿no? O sea, que no nos queda más remedio que enfocarlo desde esa perspectiva. ¿Cuánto español? No sé. Esa es la perspectiva que yo creo que hay que potenciar. Que no está mala lección. A mí se me ocurrió escuchando a Azucena que igual que Jessica decía antes que ella había descubierto que era peruana cuando vino a España, me parece que a todos los Sí, hispanos descubrimos que somos latinos cuando estamos en Estados Unidos y nos desprendemos de la identidad nacional para comprender que hay una identidad transnacional, una identidad cultural mucho más amplia de la que somos parte. Y me parece que eso, cualquiera que ha vivido en Estados Unidos, las experiencias de ellas que son mucho más largas, y la de tantos inmigrantes que viven allí o que se han marchado allí en los últimos años, desde luego, enlaza absolutamente con esa comprensión mucho más extensa de nuestra identidad cultural. Pues muchas gracias. Ya estamos sobre la hora, así que vamos a ir ya finalizando, pero quería agradecer a todos los asistentes. Me parece que ha sido muy enriquecedor este diálogo, muchísimo además, porque es un diálogo transnacional, nunca mejor dicho. Gracias a Jessica por haberse despertado también tan temprano y felicitaciones por el cargo de de la dirección académica de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, nuevamente. Gracias a Azucena López Cobo, gracias a Ángel Vadillo, desde la Fundación Ortega Marañón. Les agradecemos a todos los asistentes. Ya saben que estos diálogos quedan también grabados, o sea que podemos enviarles los enlaces para que los compartan. Y yo quería terminar pues aquí terminamos. agradeciendo a la Fundación Ortega Marallón que nos haya Agradeciendo. dado la oportunidad de presentar esta investigación nuestra y a todos los asistentes, por supuesto, y a ti por la presentación y la moderación de la mesa y sobre todo a mis dos colegas que son maravillosos. No puedo decirlo de otra manera. Muchas gracias de verdad. Me hago vamos, me apunto al agradecimiento totalmente a la Fundación y evidentemente a los halagos a los compañeros. Totalmente. Muchas gracias Ángel, muchas gracias Jessica otra vez. Gracias a Azucena y a todos los asistentes. Nos vemos en el siguiente diálogo. Hasta pronto.